Hola, mi nombre es Ana Valeria Martínez Gómez, con número de matrícula 2402-5692. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y en esta ocasión presento el reto denominado ¿Conoces el trámite de los juicios especiales sobre estado de interdicción e hipotecario? Este corresponde al módulo Derecho Procesal Civil impartido por mi asesor Alfredo Hernández Pérez. En este video abordaré principalmente el juicio hipotecario realizado en una comparación entre su regulación en los estados de Tamaulipas y Guanajuato. Además de eso, identificaré y explicaré otros dos procedimientos especiales contemplados en el Código de Procedimientos Civiles del estado de Tamaulipas. La primera consiste en identificar los aspectos más relevantes del juicio hipotecario y establecer cuáles son sus principales semejanzas y diferencias en las legislaciones procesales civiles de Guanajuato y Tamaulipas. La segunda consiste en identificar y describir otros dos procedimientos especiales previstos por el Código de Procesos Civiles del estado de Tamaulipas. Como referencia práctica, también estaré utilizando la sentencia correspondiente al expediente 889/2018, emitida en Reynosa, Tamaulipas, porque nos permite observar cómo funciona un juicio hipotecario en este caso en concreto. Primero, debemos entender qué es un juicio hipotecario. En términos sencillos, se trata de un procedimiento mediante el cual el acreedor busca hacer efectivo judicialmente un crédito que se encuentra garantizado con una hipoteca. La hipoteca funciona como una garantía real. Por ejemplo, una persona obtiene un crédito para adquirir un inmueble y constituye una hipoteca sobre este. Mientras el deudor cumple normalmente con sus pagos, no existe necesidad de ejecutar la garantía. El problema surge cuando deje de cumplir con las obligaciones pactadas. En este momento, si se reúnen los requisitos legales, el acreedor puede acudir ante el órgano jurisdiccional para exigir el pago y, en su caso, lograr que el inmueble hipotecado sea rematado para cubrir la deuda. Por eso, algo importante es entender que la finalidad del procedimiento no consiste simplemente en quitar un inmueble al deudor. Lo que busca jurídicamente es obtener el cumplimiento de una obligación que se encuentra respaldada por una garantía hipotecaria. En Tamaulipas, el Código de Procedimientos Civiles en el artículo 530 establece que se trata en un juicio hipotecario las demandas que tengan por objeto exigir el pago o prelación de un crédito garantizado con una hipoteca. Por su parte, el artículo 531 establece dos requisitos fundamentales. Primero, que el crédito conste en escritura pública debidamente registrada. Y segundo, que el crédito sea de plazo cumplido, o bien que el vencimiento deba anticiparse conforme al contrato hipotecario o conforme a la ley. Una vez presentada la demanda y el documento correspondiente, el juez debe analizar si estos requisitos se encuentran satisfechos. Un aspecto particularmente importante del procedimiento de Tamaulipas es la denominación cédula hipotecaria. Al admitir la demanda, el juez ordena su expedición y registro y puede disponer que la ficha hipotecada quede en depósito judicial. También puede ordenar el avalúo del inmueble. Asimismo, se emplaza al demandado para que conteste la demanda dentro de un plazo de 10 días. Por lo tanto, desde el inicio encontramos un procedimiento diseñado específicamente para proteger y eventualmente ejecutar la garantía hipotecaria. Esto lo podemos observar claramente en el material que nos dieron para esta actividad. El asunto corresponde al expediente 889/2018 relativo a un juicio especial hipotecario tramitado en Reynosa, Tamaulipas. En este caso, la parte acreedora reclamó, entre otras prestaciones, la declaración judicial del vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito, el pago del saldo insoluto, los intereses ordinarios y moratorios, así como los gastos y costas. Además de esto, solicitó la ejecución de la garantía hipotecaria y, en su oportunidad, la venta del inmueble que había sido otorgado como garantía. El juzgado emitió la demanda y concedió al demandado un plazo de 10 días para contestarla. Sin embargo, el demandado no contestó en el plazo correspondiente, por lo que fue declarado en rebeldía.
Algo que me parece importante destacar es que la falta de contestación no significa que automáticamente el actor gane el juicio. El juzgado todavía debe de revisar si las vías elegidas es correcta y si se encuentran acreditados los elementos necesarios para la procedencia de la acción hipotecaria. Esto demuestra la importancia de los presupuestos procesales cuando la parte demandada no comparece a defenderse. Ahora bien, en el estado de Guanajuato encontramos una regulación semejante, aunque con algunas diferencias importantes. En el artículo 704-A del Código de Procedimientos Civiles del estado de Guanajuato, define el juicio hipotecario como un procedimiento especial sumario destinado a resolver las controversias relacionadas con el pago o la prelación de obligaciones garantizadas con hipoteca. El artículo 704-B establece como regla que el contrato de hipoteca debe constar en escritura pública o en un documento legalmente equiparable, estar debidamente registrado y que el plazo de pago se encuentre cumplido o que las obligaciones ya sea exigible. Sin embargo, en Guanajuato establece una excepción interesante respecto a la inscripción. La inscripción de la hipoteca puede no ser necesaria cuando el contrato principal tenga carácter de título ejecutivo. El inmueble se encuentra inscrito a favor del demandado y no exista sobre este un embargo o gravamen de un tercero inscrito con determinada anterioridad a la prestación de la demanda. Es presentada la demanda con un documento base de la acción y los documentos que acrediten la personalidad del actor. El juez cuenta con un término de 3 días para analizar su admisión. Si procede, ordena también la inscripción de la demanda en el registro público de la propiedad correspondiente. Posterior a esto, se requiere al deudor para que realice el pago y si no lo hace, se le emplaza para contestar la demanda. Aquí encontramos una diferencia procesal muy importante respecto de Tamaulipas. En Guanajuato, el demandado tiene 5 días para pagar o contestar, mientras que en Tamaulipas, el plazo de contestación es de 10 días. Después de analizar ambas legislaciones, podemos identificar varias semejanzas. En ambos estados, el juicio hipotecario tiene como finalidad hacer efectivo un crédito garantizado mediante una hipoteca. También coinciden en que las obligaciones deben de ser jurídicamente exigible, ya sea porque llegó la fecha de vencimiento o porque existe alguna causa contractual o legal que permita anticiparlo. Además de esto, en ambos procedimientos, la existencia de la garantía como hipotecaria permite vincular directamente el inmueble al cumplimiento de la obligación. Sin embargo, existen diferencias importantes. La primera, se encuentran los plazos procesales. Como mencioné, Tamaulipas concede 10 días para contestar la demanda, mientras que Guanajuato establece un plazo de 5 días para pagar o contestar. La segunda diferencia está relacionada con la forma en que cada legislación protege procesalmente la garantía. Tamaulipas, por su parte, regula expresamente la cédula hipotecaria, el depósito judicial de la finca y el avalúo desde el auto de admisión. Guanajuato, por su parte, regula expresamente la inscripción de la demanda en el registro público de la propiedad y desarrolla un procedimiento especial sumario particularmente concentrado. Otra diferencia interesante es que Guanajuato contempla determinados supuestos en los que se puede sugerirse el procedimiento aun cuando la hipoteca no se encuentre inscrita, siempre que se cumplan los requisitos excepcionales establecidos en el propio código. Ello, aunque ambos procedimientos persiguen prácticamente la misma finalidad, su estructura procesal no es idéntica. Enseguida les presento otros 2 procedimientos especiales contemplados por la legislación procesal civil en Tamaulipas. El primero que considero importante mencionar en el procedimiento de interdicción e inhabilitación regulado a partir del artículo 568 del Código. Este procedimiento tiene como finalidad que el órgano jurisdiccional determine jurídicamente la situación de una persona, respecto de la cual se solicita una declaración de incapacidad o interdicción conforme a los supuestos previstos por esa legislación. La demanda debe proporcionar información sobre las personas respecto de quién se solicita la declaración, las razones que motivan la petición, los familiares correspondientes y los bienes conocidos que pudieran quedar sometidos a vigilancia judicial. Además, tiene especial relevancia con la intervención de especialistas médicos y la valoración que realiza
directamente el juez. La legislación incluso establece que el juez debe interrogar, cuando sea posible, a la persona respecto a quien se solicita la interdicción y escuchar la opinión de los peritos. Otros aspectos importantes es que las medidas adoptadas pueden revisarse cuando cambian las circunstancias que les dieron origen. Por ejemplo, en el artículo 576 contempla la posibilidad de revocar la interdicción cuando desaparezca la causa que lo motivó. Otro procedimiento que podemos identificar es el relativo a los interdictos regulados a partir del artículo 589. Aunque el nombre puede generar confusión con el estado de interdicción, jurídicamente son cuestiones contempladas distintas. Los interdictos tienen como finalidad retener o recuperar provisionalmente la posesión de una cosa, así como prevenir determinados riesgos o daños derivados de una obra nueva o peligrosa. La relevante en estos procedimientos es principalmente la posesión, no la propiedad indefinida. Por ejemplo, si una persona tiene la posesión de un inmueble y otra intenta despojar materialmente de este, el interdicto permite solicitar la intervención judicial para poder proteger esa posesión. Por esta razón, el Código establece que los interdictos no se admiten pruebas destinadas a demostrar quién es propietario del inmueble, sino fundamentalmente aquella relacionada con el hecho de la posesión. También se caracteriza por su rapidez, porque el demandado cuenta con 3 días para contestar y posteriormente existe un plazo común y prorrogable para que las partes rindan sus pruebas y formulen sus alegaciones. Como conclusión, podemos observar que los procedimientos especiales existen porque determinadas controversias requieren reglas distintas a las de un juicio ordinario. El juicio hipotecario es un buen ejemplo. Tanto en Guanajuato como en Tamaulipas se busca proporcionar al acreedor un procedimiento específico para hacer efectiva una obligación garantizada mediante hipoteca, pero sin dejar de reconocer al deudor su derecho de audiencia y defensa. Ambas legislaciones coinciden en los elementos esenciales de la acción hipotecaria, pero presentan diferencias en cuestiones como los plazos, la inscripción registral y las medidas relacionadas con el inmueble hipotecario. La sentencia analizada permite observar que estas reglas tienen una aplicación práctica. En ella, el juzgador no solamente consideró la existencia de una deuda, sino que analizó si realmente se reunían los requisitos necesarios para ejercer la acción real hipotecaria. Finalmente, procedimientos como la interdicción e inhabilitación y los interdictos demuestran que el derecho procesal civil contempla vías específicas dependiendo de la naturaleza del derecho que requiere protección. Muchas gracias, eso es todo de mi parte. Concluyo mi exposición. Gracias.